Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este martes 30 de diciembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Se confirma, fue la CIA la que realizó el ataque con drones contra un muelle utilizado por la dictadura de Venezuela para el envío de drogas a los Estados Unidos. Además, revelan video que presuntamente muestra cómo familias realizaban fraude en los centros de cuidado infantil en Minnesota. Y arrestan en Texas a un joven que trataba de apoyar financiera y militarmente a la organización terrorista ISIS. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Siguen las decisiones de la administración Trump sobre Venezuela y la presión en varios frentes contra el régimen de Nicolás Maduro. Hoy, el Departamento del Tesoro dio a conocer los nombres de más personas incluidas en la lista de la OFAC, al tiempo que el Pentágono informa de nuevos ataques contra una narcolancha. Juan Esteban Silva nos informa desde la capital del país. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está anunciando una nueva ronda de sanciones contra 10 personas y empresas de Irán y Venezuela por su participación en el comercio y la producción de armas, incluidos drones militares. Entre los sancionados está la empresa venezolana Empresa Aeronáutica Nacional S.A., conocida como EANSA, y su presidente José Jesús Urdaneta González. Lo que dice el Tesoro es que EANSA ha negociado, ensamblado drones iraníes Moajer en Venezuela, sistemas que las Fuerzas Armadas venezolanas han utilizado y que pueden ser equipados con bombas guiadas. Así que las autoridades aseguran que estas sanciones además forman parte de una estrategia mucho más amplia para limitar el acceso de Irán a recursos que le permitan desarrollar armas y para contrarrestar programas militares que representan una amenaza para los Estados Unidos. Y en otro desarrollo, y ese es el otro frente, el presidente Trump ha confirmado ese ataque en contra de una zona de embarque en Venezuela usada, según él, por traficantes de drogas para cargar lanchas y embarcaciones. El presidente ha descrito la zona como un muelle donde cargan los barcos con drogas, asegurando que ahora esa instalación no existe. Lo que dicen fuentes en Washington es que sería el primer ataque de la CIA en territorio latinoamericano. Recordemos, el presidente Trump incluso ha hablado de Colombia, la posibilidad de ir a desmantelar las fábricas, los laboratorios que producen cocaína. Esto lo que hemos podido conversar aquí en Washington con algunos de los analistas sobre este nuevo golpe de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Con este ataque a la infraestructura portuaria dentro del territorio venezolano, utilizado para traficar droga, el gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump cumplen lo que venían diciendo que pretendían hacer ataques dentro del territorio venezolano. La duda que nos queda es qué más está dispuesto a hacer el presidente Trump para seguir presionando al régimen de Maduro y eventualmente derrocarlo, que para todos es claro que esa es la pretensión de esta campaña antinarcóticos en el Caribe. Así que es un paso más a una presión mucho más alta, pero no lo suficiente aún para derrocar al gobierno de Maduro. Y mucha atención porque las fuerzas de los Estados Unidos, el Comando Sur, está confirmando nuevo ataque en el Océano Pacífico, esta vez contra una embarcación vinculada al narcotráfico. El hecho deja 2 personas muertas, ya es el ataque número 30 de una serie de operaciones que les hemos contado aquí en Voz News, iniciadas desde septiembre contra barcos señalados de traficar drogas hacia los Estados Unidos. Así que tenemos Estados Unidos sancionando a personas y empresas de Venezuela e Irán por el comercio de drones militares, el nuevo ataque contra esta instalación en Venezuela, que además muy pronto el Pentágono revelará mayores detalles, y en el Pacífico, nuevo golpe contra una narcolancha. Sigue la presión de los Estados Unidos contra el régimen de Maduro. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y como vemos, más personas relacionadas con la operación confirman que la CIA realizó el ataque con drones en una instalación utilizada por el narcorrégimen de Maduro en Venezuela. Para analizar todo esto, hacemos contacto con Franklin Camargo, analista político de Voz. Franklin, bienvenido. Sabemos que generalmente la CIA no confirma sus operaciones, sin embargo, fuentes cercanas lo han confirmado. ¿Qué papel juega la CIA en esta lucha contra el narcotráfico en Venezuela?
Mira, es sumamente importante. De hecho, el simple punto de que la CIA se encuentre en Venezuela hace unas semanas o unos meses era tema de debate o especulación. Sabemos que las operaciones de la CIA, por las propias características de esta agencia, han de ser lo más encubiertas y secretas posible. Y para que pueda tener éxito, justamente estas operaciones no se pueden avisar y de hecho tampoco se pueden revelar todos sus detalles, además para también garantizar la seguridad de sus propios miembros, de sus propios agentes y para la funcionalidad o el éxito de las operaciones futuras. Esto es una acción que además del impacto que pueda tener, se habla de que se atacó un puerto de droga vital importante para el cartel de los soles, para el narcorrégimen de Nicolás Maduro, además del impacto que tiene en cuanto al narcotráfico, también genera un impacto a nivel incluso de conciencia, incluso a nivel de inteligencia. A ver, para el régimen de Nicolás Maduro, esto significa que la CIA está en los Estados Unidos y realiza ataques sin que estos puedan prevenirlos. Hay mucha especulación todavía, no se conocen los detalles, se habla de que fue un ataque justamente a través de unos drones y esto habla obviamente de las debilidades que tiene el régimen de Nicolás Maduro para contener este tipo de ataques, que para Claro. mí es la lectura quizá incluso más importante de esto. No solo el impacto que tiene a niveles de narcotráfico, sino la vulnerabilidad que expone de la narcodictadura. Y justo, Franklin, durante las últimas semanas se había especulado que se llevarían a cabo operaciones en tierra, ataques en tierra dentro de Venezuela. ¿Crees que esto marca el comienzo de esa segunda fase tan anunciada? Sí, incluso fíjate que se ha conversado mucho cómo parece haber una desincronización en cuanto a la fecha. Donald Trump dijo que se realizó en vísperas de la Navidad. Hay otras fuentes que han anunciado otros días. Esto puede revelar que quizá Donald Trump se equivocó con el día o que incluso, cuidado, y ya han existido otro tipo de operaciones de las cuales todavía no tenemos información exacta. Sabemos que en el Mar Caribe se han neutralizado más de 30 narcobotes, se han neutralizado más de 105 narcotraficantes. Así que también en los últimos meses o en las últimas semanas, Donald Trump y su administración venía avisando de la posibilidad de que existieran ataques en territorio venezolano. Yo me sorprendería si este fuese el único. Muy probablemente veamos más que tengan como objetivos esos centros, esas facilidades, esas plantas, esos puertos que son tan vitales para el contrabando de drogas. Y justo, Franklin, también el día de hoy el Departamento del Tesoro dio a conocer sanciones a más personas y empresas relacionadas con la comercialización de drones militares iraníes en Venezuela. ¿Tú crees que de esta manera se corta la relación militar entre ambos países, entre Irán y Venezuela? ¿Y qué tanto impacto tiene esto en la narcodictadura de Nicolás Maduro? Sí, esta es la aplicación de la famosa doctrina Monroe, de las Américas para los americanos, de entender de la influencia que tiene los regímenes del mal, en este caso Irán, que es, de acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, el mayor patrocinador de terrorismo, la importancia que tiene en la región. Le envían armamento militar a Venezuela y lo que eso implica obviamente para los Estados Unidos en términos logísticos y en términos obviamente de la región. Estas sanciones son importantes porque no atacan únicamente al gobierno, sino al gobierno iraní, me refiero, sino esas redes puntuales, específicas, que funcionan como esos medios de intercambio para que el régimen de Nicolás Maduro obviamente pueda adquirir este armamento. Armamento que, ¿por qué lo envía Irán a Venezuela? Simplemente por un gesto altruista para que te defiendas del imperio estadounidense. Bueno, obviamente hay una simpatía ideológica, pero sobre todo hay una estrategia geopolítica. Irán entiende que puede utilizar a Venezuela como un vehículo y como un método para desestabilizar a los Estados Unidos. Pero más importante aún, también lo entiende Estados Unidos, lo entiende Donald Trump y lo entiende Marco Rubio. Esta sanción es sumamente importante para debilitar la influencia que tiene Irán en la región y también para debilitar a Nicolás Maduro. Y Por sin supuesto. derramar, por cierto, sangre en lo más mínimo ni disparar ninguna bala, pero es una sanción sumamente importante. Esto es un ejemplo de esas sanciones que son tan poderosas y que pueden resultar en un efecto tan positivo. La pregunta, Franklin, después de todas estas medidas que está tomando la administración del presidente Trump, estamos por cerrar el 2025, prácticamente en unas horas. ¿Cuánto más puede sobrevivir la narcodictadura de Nicolás Maduro bajo estas condiciones? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo sobrevive todavía a estas alturas el régimen de Nicolás Maduro, teniendo en su cabeza 50 millones de dólares, que es lo que pagaría el Departamento de Estado para Información que lidere su arresto?
los ataques en el Mar Caribe, las sanciones a sus aliados, incluso militares, sus aliados geopolíticos. ¿Cuánto más puede durar? Bueno, eso es difícil de medir. Hay algo que obviamente Nicolás Maduro lamentablemente tiene a su favor, y es que ha logrado crear el chavismo por estos 25, 26 años, un estado totalitario que tiene la capacidad de chantajear, amenazar cada esfera de poder. Es decir, a pesar de que en Venezuela, por ejemplo, la mayoría de los militares están en contra de Maduro, Maduro tiene a los militares que toman decisiones. Y hay algo aquí también importante. No solamente se trata de Maduro y su cúpula más cercana, se trata incluso, por ejemplo, de Cuba. Ya ha reportado Axios e incluso el New York Times en algún momento que miembros del régimen cubano han amenazado a Nicolás Maduro y le han dicho: si negocias, te vamos a ejecutar, o si negocias, vamos a ir detrás de ti y de tu familia. Eso es lo que verdaderamente en estos momentos impida que incluso Maduro se vaya o que exista una transición política en Venezuela. Pero aquí voy yo con mi lado un poco más optimista. A pesar de que sea difícil y que el régimen de Nicolás Maduro es poderoso para someter a los venezolanos y a los militares y para corromperlos y para tenerlos comprados como una red criminal que son, Venezuela nunca, la causa de la libertad de Venezuela nunca había tenido un aliado tan poderoso y tan dispuesto a utilizar los mecanismos posibles para remover al chavismo. En Donald Trump y en su administración, aunque a muchas personas no les pueda gustar, y es la realidad, nunca se tiene en estos momentos el mayor aliado en la causa de la libertad de Venezuela, y eso es una razón importante para ser optimista. Imagínate, tener el ejército más eficaz, más importante, desplegado en el Mar Caribe y teniendo como misión desmantelar esas redes criminales, es un motivo para ser optimista, obviamente siendo realistas y también entendiendo la dificultad de lo que se enfrenta. Por supuesto, y la paciencia, sobre todo, ante este operativo que no es nada fácil. Franklin, queremos agradecerte muchísimo estar con nosotros para hablar de este importante tema. Gracias por tenerme. Hasta la próxima y feliz año. Feliz año para ti también. Y mientras las autoridades federales investigan las denuncias de fraude masivo en Minnesota, un video desenterrado de un caso de fraude de 2018 muestra a padres y proveedores involucrados en una trama de fraude que se remonta al año 2015. El video, extraído de un reportaje local de Fox de 2018, muestra a unos padres dejando a sus hijos en una guardería en el condado de Hennepin, Minnesota, para marcharse con ellos pocos minutos después. El video, grabado por una cámara de vigilancia como parte de un caso juzgado por el condado de Hennepin, según un reportaje de Fox 9 de 2018. De acuerdo a dicho reportaje, en el marco de esta trama, los padres con bajos ingresos inscribían a sus hijos en servicios de guardería para que los proveedores pudieran solicitar el reembolso de servicios que nunca se prestaron realmente. El medio de comunicación afirmó que, según el video de vigilancia, algunos días no acudía ninguna familia, pero las guarderías solicitaban igualmente el reembolso al gobierno. Y justo un grupo de legisladores estatales republicanos en Minnesota han publicado un comunicado exigiendo la renuncia del gobernador demócrata Tim Walz, argumentando que el escándalo de fraude en los programas estatales ha escalado bajo su supervisión y que su renuncia es necesaria. Vanessa Vallejo nos tiene lo último de este caso. Vanessa. Aumenta la presión al gobernador de Minnesota, Tim Walz, para que renuncie en medio del escándalo de fraude billonario. Ayer un grupo de legisladores estatales publicaron un comunicado que se suma a las varias voces que ya han pedido la renuncia del gobernador demócrata. La petición está firmada por los senadores republicanos estatales Bill Leski, Nathan Wesenberg y los representantes republicanos Mark Fogelman, Drew Roach y Mike Weiner. Los legisladores estatales alegan que el escándalo de fraude en programas estatales ha escalado bajo la supervisión de Walz y que constituye no solo una falta de liderazgo, sino mal desempeño en el cargo y que eso debería llevarlo a dejar su puesto. En respuesta, la oficina de Walz defendió las acciones del gobernador, señalando que ha fortalecido la supervisión, ordenado auditorías externas, cerrado programas con problemas y ha apoyado procesamientos penales. Dijo que también había estado trabajando durante años para combatir el fraude y que ha solicitado más autoridad legislativa para actuar agresivamente contra los abusos. Pero los legisladores republicanos del estado, al igual que millones de americanos, piden que el gobernador asuma la responsabilidad y exigen investigaciones
sobre su papel en todo el escándalo. Veamos lo que ha dicho, por ejemplo, Lisa Demuth, speaker de la Cámara de Representantes de Minnesota y candidata para la nominación republicana a la gobernación de Minnesota en el 2026. This is shocking, but yet it's something that we have watched go on and unchecked. Under Governor Walz, he can no longer run and hide from this. So either he knew about the fraud going on and he did nothing, or he was so checked out from what was happening here in the state of Minnesota that he wasn't aware of it. One of those two have to be true, and we need accountability. Pues los legisladores señalan que la presencia en el robo de miles de millones de dólares sin una acción decisiva por parte del gobernador Walz muestra al menos incompetencia y que eso ya es suficiente para justificar la salida del gobernador. Por lo tanto, siguen aumentando las voces que piden la renuncia del gobernador demócrata. Gracias, Vanessa. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó el despliegue de agentes federales en Minneapolis para profundizar una investigación de gran alcance sobre estos presuntos fraudes. Según informó la secretaria Kristi Noem, en el operativo participan agentes de investigaciones de seguridad nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en una acción que ya incluye interrogatorios y revisión de expedientes. El anuncio coincide con un nuevo balance del Departamento de Justicia. La fiscal general Pam Bondi reportó que 98 personas han sido imputadas y más de 60 ya fueron declaradas culpables. Las autoridades señalaron que la investigación lleva meses en curso y anticiparon que continuará con nuevos procesos judiciales. En otras cosas, autoridades federales informaron que un joven tejano de 21 años fue acusado de intentar brindar apoyo material a ISIS tras presuntamente entregar componentes para fabricar explosivos y dinero en efectivo a agentes encubiertos que él creía miembros de la organización terrorista. El detenido fue identificado como John Michael Garza Jr., residente de Midlothian, y fue arrestado el 22 de diciembre. Según una denuncia federal, Garza habría proporcionado materiales que pueden usarse para fabricar explosivos y explicado cómo ensamblar un dispositivo con metralla. La investigación comenzó en octubre de 2025, cuando un agente encubierto del Departamento de Policía de Nueva York detectó una cuenta en redes sociales vinculada a Garza, donde seguía contenido extremista. Durante 2 meses, el sospechoso habría compartido propaganda de ISIS, videos violentos y guías sobre explosivos, además de enviar pequeñas cantidades de criptomonedas, creyendo que financiarían actividades del grupo terrorista. Las autoridades de Texas han publicado un nuevo video que muestra el último avistamiento confirmado de Camila Mendoza Olmos, la joven de 19 años desaparecida en San Antonio. Las imágenes fueron grabadas entre las calles Wilhurst Parkway, entre Shetland Wynn y Caspian Spring en el condado Bexar, en Texas. Ahí se observa una figura solitaria con ropa similar a la que vestía Mendoza Olmos cuando salió de su casa minutos antes. El video fue grabado a unas cuadras de la casa de la joven por un vecino que se dirigía al trabajo y tenía una cámara en el tablero de su vehículo. Las autoridades no descartan que alguien se la haya llevado tras el avistamiento. Así nos vamos a la pausa comercial. México cierra este 2025 atrapado en una espiral de violencia y una golpeada economía. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voces. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. México cierra el 2025 atrapado en una constante ola de violencia, con una economía golpeada por desafíos estructurales y un año político marcado por reformas altamente cuestionadas como la judicial. Alejandro Roldán desde Ciudad de México nos tiene los detalles. Así es, Karina, con gusto de saludarte. Ya unos días de que este 2025 pase a la historia, México cierra el año marcado por la tensión política, la violencia persistente y fuertes presiones económicas y sociales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició este 2025 poniendo a México contra las cuerdas, luego de firmar varias órdenes ejecutivas para imponer aranceles adicionales, argumentando la necesidad de enfrentar la migración ilegal y el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo hacia territorio estadounidense. Otro punto de tensión fue que el mandatario estadounidense señaló en diversas ocasiones que México está controlado por los cárteles, aunque ha expresado respeto hacia la presidenta de México. Desde la Casa Blanca incluso se dejó abierta la posibilidad de una intervención en territorio mexicano para combatir a las organizaciones criminales. En este contexto surgieron señalamientos contra figuras claves del partido en el poder, como el senador Adán Augusto López, acusado de presuntos ingresos millonarios no declarados y de haber designado como secretario de Seguridad Pública de Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, identificado como líder del grupo criminal La Barredora, hoy encarcelado. En el terreno político, el 1 de junio se registró un hecho inédito, la primera elección de jueces y magistrados en la historia del país. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por una participación de apenas el 13% del electorado, además de denuncias por el uso de acordeones. Aún así, México cuenta ya con una nueva estructura en el Poder Judicial. En el plano diplomático, Perú declaró persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum, generando un nuevo episodio de tensión internacional. Durante el año, la crisis de inseguridad se profundizó en Sinaloa. La guerra entre cárteles se ha prolongado por más de un año. En Chiapas, la violencia provocó una crisis humanitaria con el desplazamiento forzado en Michoacán. La violencia cobró la vida del alcalde Carlos Manzo, pese a haber solicitado apoyo federal. Meses después, un coche bomba explotó allá en Michoacán, dejando varias personas muertas y heridas. Así es como cierra México en este 2025 y esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Rolten. Aumenta la crisis política en Irán. Estudiantes universitarios se sumaron este martes a las protestas iniciadas por comerciantes debido al deterioro económico del país. Las manifestaciones estudiantiles tuvieron lugar en varias universidades de Teherán y otras ciudades del centro del país, según lo reportaron medios internacionales. Estas marchas estudiantiles se llevaron a cabo en el tercer día de concentraciones y protestas iniciadas por los comerciantes desesperados ante la hiperinflación y la devaluación de la moneda iraní. Históricamente, las universidades en Irán han sido centros de activismo político y los estudiantes han desempeñado roles clave en manifestaciones políticas durante décadas. Y escuche esto, 4 personas resultaron heridas y un centenar quedaron temporalmente atrapadas en la cima de una montaña en el noroeste de Italia este martes después de que la cabina de un teleférico llegara demasiado rápido a la estación superior, así lo informaron los servicios de rescate. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido tras el accidente en el teleférico de Macugnaga, que asciende hasta el paso de Montemoro a 2.800 metros de altitud, cerca de la frontera con Suiza, así lo declaró a la agencia AFP un portavoz de los servicios de rescate alpinos italianos. Al parecer, la cabina llegó a la estación superior a una velocidad excesiva, lo que provocó el accidente, precisaron los servicios de rescate en un comunicado. 3 de los 15 pasajeros de la cabina superior resultaron heridos, al igual que el operador de la estación inferior. Y el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, anunció un aumento histórico del 23.7% para el salario mínimo en 2026, el mayor de este siglo. Escuchemos parte de lo que dijo el mandatario colombiano al anunciar este incremento salarial. Y espero que el año 2026 sea aún mayor la caída del desempleo y la caída de la pobreza. Estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza y yo creo que aumentan empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más. Con estas medidas pensamos disminuir desigualdad. Sí, va a haber una presión sobre los precios.
El gobierno sostiene que pretende mejorar la calidad de vida de los colombianos mientras enfrenta un aluvión de críticas del sector empresarial que califica la medida de insostenible. Este es el mayor aumento salarial de los últimos 25 años. Economistas advierten que el aumento podría tener impactos negativos sobre la inflación y la informalidad y el costo de vida en alza en este país. Cerca del 50% de los trabajadores colombianos no llegan a ganar ni un salario mínimo, según cifras del Departamento de Estadística Estatal. Y la justicia argentina confirmó el embargo a bienes de 2 hermanas de Diego Armando Maradona, de su abogado y de otras 3 personas por presunta administración fraudulenta de la marca del astro futbolístico fallecido en 2020, según un fallo al que accedió la agencia AFP. Una corte de apelaciones confirmó la imputación formal al que fuera abogado de Maradona, Matías Morla, y a 2 de sus asistentes por administración fraudulenta de la marca Diego Maradona y sus derivados que, según sus hijos, debería haber sido cedida a ellos tras la muerte del astro argentino. El fallo dice que los actos de los imputados afectaron los derechos de los herederos. 2 de las hermanas del ídolo, Rita y Claudia Maradona, además de una escribana, están imputadas como colaboradoras en la ejecución del hecho. A los 6 imputados se les impuso un cargo y un embargo, se les impusieron cargos y un embargo de casi 1.36 millones de dólares. ¿Qué le parece? Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya viene el panel de voces. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Fuentes en Washington confirman que la operación con drones y que destruyó una instalación utilizada por el narcorrégimen de Maduro en Venezuela fue ejecutada por la CIA. Para analizar todo ello, le damos la bienvenida a nuestros analistas, Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Compañeros, bienvenidos. Ayer tratábamos este tema, se confirma completamente que esta fue una operación de la CIA. Y quisiera comenzar con, generalmente la CIA no confirma sus operaciones, bueno, nunca lo hace. ¿Qué significa? Y comienzo contigo, Alfonso. Tú hablabas un poco de esto el día de ayer, la importancia que tiene que por primera vez en muchos años esta agencia opere de nueva cuenta en Latinoamérica. Bueno, es histórico. Realmente son décadas que la CIA no estaba teniendo un rol muy activo en la región. Seguramente tenía presencia consiguiendo información, pero en términos de operativos encubiertos, eso no estaba sucediendo. O sea, esto recuerda, decía ayer, cuando la CIA minó la bahía de Managua, ¿verdad? Que causó mucho revuelo aquí en Estados Unidos. O sea, que esto demuestra la nueva política de seguridad nacional de los Estados Unidos, que va que establece como una prioridad el hemisferio occidental y un nuevo rol para la CIA interviniendo para defender los derechos de los Estados Unidos. Es algo muy importante y es algo que no pensábamos que iba a volver a suceder, pero ciertamente es una noticia de mucha importancia. Debo decir también que una de las razones por qué también los operativos de la CIA en Nicaragua causaron tanto revuelo durante la era de Reagan es porque sucedieron y no se informó al Congreso, a los comités de inteligencia. Bajo la ley, la administración tiene que informar no a todo el liderazgo congresional, pero por lo menos a los comités de inteligencia de Cámara y Senado. Entonces yo me imagino que en algún momento le harán la pregunta a la administración si hubo esa comunicación. Yo me imagino que en esas visitas de Marco Rubio, Pete Hegseth al Congreso habrán comunicado, o de los funcionarios de inteligencia habrán comunicado a los líderes pertinentes
sobre este tipo de operativo, porque por ley se lo tienen que comunicar a los comités de inteligencia. Ahora, veíamos que por semanas tanto el presidente como otras personas confirmaban, cercanos a la administración, confirmaban que iba a haber operativos en tierra, pero nunca se habló de qué naturaleza. En este caso en específico ha sido un operativo, ya lo sabemos, ejecutado por la CIA. Vemos que siguen estas avanzando la administración en su propósito de desmantelar al cártel de los soles, y justo el día de hoy, Vanessa, el Departamento del Tesoro dio a conocer más sanciones a nuevas personas y empresas relacionadas específicamente con la comercialización de drones militares iraníes en Venezuela. ¿Tú crees que de esta manera se corta esta relación que tienen ambos países, esta injerencia que tiene Irán sobre Venezuela y esta cooperación militar que tiene con Venezuela? A mí me parece que es muy importante porque es un poco ir como cortando una a una las bases de todo este entramado criminal, narcotraficante, bueno, de redes, digamos que del crimen internacional. Muchas veces, y esto muchas veces desde hace muchos años que lo ha hablado el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la influencia de Irán en Venezuela, sobre cómo Venezuela no solo ha hecho negocios en cuanto a drones, sino también, por ejemplo, el asunto de los pasaportes, cómo le daba pasaportes a gente del régimen de Irán para que pudieran viajar como si fueran venezolanos y utilizar eso si lo necesitaban. Entonces yo creo que el ir por, digamos que por una de esas columnas, que es esa asociación con el régimen de Irán, es muy importante y hace que aquellos malandros que tienen relaciones con el régimen de pronto abran los ojos y digan, ok, ya estamos viendo consecuencias no solo al régimen, sino a los que hacen negocios con el régimen. Entonces me parece que es muy importante, y esa relación con Irán pues es fundamental. Ahora, también lo que es importante es lo que piensan los estadounidenses, por supuesto, de todos estos operativos, de toda esta batalla que ha lanzado la administración Trump en contra del narcoterrorismo en nuestro hemisferio. En relación a ello, el día de hoy una encuesta de Harvard Harris muestra justo ese sentir por parte de los estadounidenses sobre la operación específicamente en Venezuela. Orlando, ¿qué nos puedes compartir de qué te llama la atención de estos resultados? Bueno, es tremendo, es tremendo. Esto lo que demuestra es que la política de la administración frente a Venezuela tiene un apoyo partidista más allá, bipartidista más allá del Partido Demócrata o el Partido Republicano. La mayoría de los electores estadounidenses demócratas apoyan derrocar a Maduro, pero además una abrumadora mayoría de los republicanos lo hace. Por ejemplo, aquí tengo que, el 65% en general de los estadounidenses apoya derrocar a Maduro, pero es el 83% de los republicanos los que apoyan derrocar a Maduro, en contraste con el 58% de los demócratas. En cuanto a, por ejemplo, si la pregunta es que si Maduro debería ser arrestado y enviado a Estados Unidos para enfrentar un juicio, aumenta muchísimo el apoyo a esto. El 76% de los estadounidenses, según esta encuesta de Harvard Harris, que por supuesto es bastante seria, apoya que Nicolás Maduro sea arrestado y enviado a Estados Unidos para enfrentar la justicia. En cuanto a los republicanos es el 82% y los demócratas es el 73%. Lo que estamos hablando es un consenso absoluto en la opinión pública de Estados Unidos frente a Venezuela, y esto debería darle muchísima fuerza a la política de la administración y bastante determinación, porque si logra sacar a Maduro, no hay duda de que sería una victoria política tremenda en cuanto a elección, en cuanto a opinión pública y apoyo popular. Y ahí me llama muchísimo la atención porque, y justo me parece muy oportuno esta encuesta de Harvard Harris, porque hemos visto los esfuerzos principalmente de los demócratas de detener estas acciones militares de la administración Trump en el Caribe y en específico en contra de la administración de la narcodictadura de Venezuela. Me llama la atención, lo que yo me pregunto y quiero saber qué piensan ustedes es si, por ejemplo, los resultados de esta encuesta van a hacer que cambie la estrategia de esos demócratas que han intentado frenar estos operativos y que incluso han salido en defensa de la narcodictadura de Venezuela, como hemos visto
a exfuncionarios de la administración Biden, por ejemplo, hablando a favor de Maduro y en contra de los operativos de la administración Trump. ¿Creen que esto va a hacer cambiar a estos demócratas? Alfonso, Vanessa, ¿cómo lo ven? Vanessa. Vanessa, comenzamos contigo. Yo no creo, porque si los demócratas leyeran las encuestas, pues no habrían hecho la campaña que hicieron, por ejemplo, para las elecciones presidenciales. Ellos o no leen las encuestas o no las saben leer, o simplemente la ideología está por encima de lo que diga la realidad. Alfonso. Totalmente. Este es un partido ideológico. Ellos están comprometidos con el socialismo. En unos días Bernie Sanders va a juramentar a Mandami como alcalde de Nueva York. Ellos se identifican con Maduro, con lo que representa la izquierda latina, el socialismo del siglo XXI. Entonces, yo creo que ellos van a continuar con sus argumentos para tratar de frenar esta operación. Ahora, hay un mensaje también político a la administración. No se preocupen de que esto les vaya a hacer daño políticamente. El pueblo americano los apoya, la base de MAGA apoya esto, por lo tanto, no tengan miedo político a intervenir en Venezuela. Buen mensaje, buen punto ahí. Vámonos con eso al siguiente tema que sigue siendo titular, es este escándalo de fraude en Minnesota. Ahora un grupo de legisladores estatales republicanos de ese estado ha publicado un comunicado exigiendo la renuncia del gobernador Tim Walz. Lo comentábamos ayer. Ellos argumentan que este escándalo de fraude en los programas estatales ha escalado bajo la supervisión de Walz y que su renuncia es necesaria. Vanessa, en ese sentido, ¿crees tú que están en lo correcto estos republicanos? ¿Está en peligro la carrera política de Tim Walz? Pues yo no, ya en este país yo creo que hay muchas cosas que uno no tiene seguridad de que pueden pasar, sobre todo en lugares como Minnesota. Minnesota es un lugar donde pasan cosas que uno creería, que uno no se imaginaría, que uno diría, esto no puede pasar en Estados Unidos. Entonces, a estas alturas, pues uno no sabe. Claro, el asterisco o lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, estamos frente a una administración que es diferente, que ya está poniendo las manos sobre la mesa, está poniendo, ya está haciendo investigaciones, ya llevó gente allá. Entonces, esperemos que algo suceda. A mí lo que me llama la atención es que obviamente estamos viendo cómo los legisladores estatales republicanos alzan la voz, pero ¿y qué pasa con los legisladores estatales demócratas? Le tienen miedo a la comunidad somalí, le tienen miedo a los líderes de su partido. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dicen absolutamente nada sobre esto? Yo creo que a estas alturas es muy difícil creer que el gobernador simplemente no se enteró para nada de lo que estaba pasando, cuando nada más hace unos días un youtuber fue y hizo lo básico, que es ir a tocar la puerta y ver que no había nada. Entonces, creo que a mí lo que me parece más bulloso es que los legisladores demócratas se queden callados mientras que los legisladores republicanos están pidiendo las consecuencias lógicas de un asunto como este. Y esa es mi pregunta para ti, Orlando. ¿Qué te parece el silencio, no solamente de los demócratas a nivel estado, pero incluso, por ejemplo, de la excompañera de fórmula de Tim Walz, la ex vicepresidenta Kamala Harris? No ha dicho ni una sola palabra al respecto. Bueno, es obsceno. Si quedara algún tipo de dignidad dentro del Partido Demócrata, veríamos a un partido acompañando a la administración en su voluntad de que haya justicia y se sepa exactamente qué es lo que está sucediendo en Minnesota. Es escandaloso lo que ha salido. Es vergonzoso que haya tenido que ser un joven periodista youtuber el que expone toda esta megatrama de corrupción. Y pues estamos hablando probablemente de uno de los peores casos de corrupción en los últimos años en una localidad de Estados Unidos. Ya la administración se pues está abocando a esto. Ayer Pam Bondi anunció más de 90 imputaciones, pero aún así vemos silencio por parte de los demócratas, de la prensa, y es vergonzoso. Esto habla de la poca y terrible nivel ético en el que se encuentra el Partido Demócrata, de que lo que se salvó de Estados Unidos de no haber caído en manos de Kamala Harris y de Tim Walz, y que pues afortunadamente el presidente hoy es Donald Trump y puede abordar este escándalo de corrupción y sabemos que va a haber justicia. En ese sentido, yo creo que todos justo nos preguntamos qué hubiera pasado si hubiera ganado Kamala Harris, ¿no? Seguramente ni siquiera nos hubiéramos enterado de este escándalo
que algunos señalan que ya podría tratarse de $9,000 millones. 9 billones en inglés, $9,000 millones. Es una cantidad impresionante de dinero de fondos públicos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también anunció que ha enviado un despliegue de agentes federales a Minneapolis para hacer una investigación exhaustiva de gran alcance. Esto incluye a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. ¿Qué puede suceder en este caso, Alfonso? Como lo decía Orlando, la fiscal general Pam Bondi anunció que 98 personas han sido imputadas, más de 60 ya fueron declaradas culpables. Estamos hablando, si no en su totalidad, al menos sí la mayoría somalíes. ¿Qué puede suceder con ello y con esta investigación? ¿Y de qué manera puede intervenir el Departamento de Seguridad Nacional y de Aduanas y Ciudadanía en este caso? Bueno, aquí pueden suceder muchas cosas, ¿verdad? Personas que facilitaron el fraude, que son inmigrantes, pudieran ser detenidas y removidas. Aparte de los cargos que se le puede radicar, que ya se han radicado cargos a más de 92 personas, creo que 85 de ellas son somalíes. Algunos de esos pudieran enfrentar procesamiento aquí o sencillamente ser deportadas. La secretaria de Justicia también dijo que vienen más arrestos. Yo quiero ver arrestos también de funcionarios de gobierno. Mira, aquí si el gobernador no sabía lo que estaba sucediendo, pues entonces yo creo que ya es una negligencia criminal, porque él, con lo evidente que era esto, él tenía que haberlo sabido y no protegió los recursos de los contribuyentes. Entonces, si no lo sabía, es totalmente incompetente, pero a nivel de negligencia criminal, o sea que yo creo que aquí pudiera haber cargos criminales en contra de Walz, y yo creo que esto ya ha llegado a una magnitud de que efectivamente él tendría que renunciar. Pero esto políticamente también le hace daño al Partido Demócrata en otro sentido. Recordemos que este hombre, al ser el candidato a vicepresidente, el compañero de papeleta de Kamala Harris, la entonces vicepresidente, dice mucho de ella, porque cuando escogen a un vicepresidente, a un compañero de papeleta, hay un proceso para chequear los antecedentes de esta persona, para vetarlo, ¿no? Para revisar quién es la persona. Y ellos no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo tampoco. O sea, entonces yo creo que esto dice mucho de Kamala Harris, porque no se dieron cuenta, porque usualmente se meten a ver su gestión de gobierno y no se dieron cuenta de absolutamente nada. Entonces yo creo que esto dice mucho también de Kamala Harris y es un problema para ella, por eso no quiere hablar del tema. Pero esto la va a acompañar si ella busca la nominación demócrata, seguramente esto la va a acompañar y hasta sus oponentes en la primaria demócrata seguramente le van a sacar esto. Así es, y hablando justo de esto, bueno, hay propuestas ya también en términos de inmigración. Se habla por ahí una propuesta de una moratoria migratoria. Al regreso de la pausa vamos a hablar de quién lo está proponiendo y qué impacto esto podría tener, no solamente para una comunidad como la de los somalíes aquí en Estados Unidos, sino para toda la comunidad inmigrante. Quédese con nosotros, ya regresamos con más aquí al panel de voces. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. Como le informamos, la representante republicana Ana Paulina Luna ha reiterado que el sistema de inmigración en Estados Unidos está increíblemente roto y que ha sido objeto de abusos significativos. Ante este diagnóstico, Luna anunció su intención de impulsar una moratoria migratoria tan pronto como el Congreso retome sus sesiones. Regresamos con nuestros analistas para ver lo que esto significaría. Y comienzo contigo, Alfonso. ¿Qué efectos inmediatos podría tener una moratoria migratoria en el sistema actual y en la dinámica política también dentro del Congreso? Mira, yo en términos económicos sería desastroso, porque si bien fue difícil el recibir a millones de personas irregularmente en masa durante la administración Biden, por otra parte hay una realidad que sí necesitamos inmigrantes
en sectores importantes del mercado laboral, ya sea para trabajos llamados no diestros, pero también para trabajos que requieren grados avanzados. Entonces, yo entiendo que haya preocupación en la manera que entraron tantas personas, muchos de ellos criminales durante los pasados 4 años, pero no podemos irnos al otro extremo y decir que ahora hay que parar la inmigración, porque la verdad es que este es un país cuya población, nuestra población está creciendo a un ritmo muy lento, por debajo de la tasa de reemplazo poblacional. Entonces tenemos una sociedad vieja, no pensemos, y de hecho salió un artículo en Forbes los otros días demostrando que el mercado laboral no es que se haya fortalecido por las personas, por los más de 2 millones de personas que hemos deportado. O sea, no hay suficientes trabajadores americanos para hacer esos trabajos que se van a desocupar si empezamos a deportar a tantas personas y si no dejamos entrar legalmente a inmigrantes, a trabajadores extranjeros. Entonces, en lo práctico, ¿qué efecto tiene una moratoria migratoria? O sea, vamos a decir, se aprueba una moratoria migratoria, ¿detiene inmediatamente todos los procesos? ¿Por cuánto tiempo los detiene? ¿O qué efecto o cómo se define? Habría que ver cómo la estructuran, pero si vamos a la historia y vemos las leyes a las que están haciendo referencia algunos de estos líderes, del 1921, 1924, lo que hicieron fue básicamente restringir la migración como a muchísimo, o sea que era prácticamente una moratoria. Se permitía en aquellos entonces que solo el 3% de inmigrantes de países particulares representados en la población americana pudieran entrar a los Estados Unidos. Aquí, si es una moratoria plena, significaría que no hay migración, no entra nadie a los Estados Unidos a residir en Estados Unidos. Hay que ver si también cerrarían los procesos para lo que se llama no inmigrantes, para trabajadores, que eso sería pues también terrible, ¿verdad? Pero inmigración significa que nadie pueda venir a Estados Unidos a quedarse aquí como residente permanente y eventualmente hacerse ciudadanos. Punto. No crece más la población extranjera en los Estados Unidos. Entonces, eso sí es preocupante, pero hay que ver cómo se estructura, ¿no? Vanessa, ¿cómo lo ves tú y hasta qué punto una pausa en la inmigración crees tú que pueda ser benéfica o perjudicial para el país? ¿Y hasta qué punto también podría a lo mejor facilitar una reforma estructural? ¿Y qué elementos deberían de priorizarse en ese proceso? Pues es una situación muy complicada en materia económica porque la gente la gente que tiene ideas como las de Stephen Miller suelen ver al inmigrante siempre como una carga. Resulta que el inmigrante, por un lado, es una persona que trabaja, es decir, que ocupa posiciones que son necesarias en un sistema productivo y que en la medida en que esas personas no estén, eso perjudica desde el empresario que necesita a los trabajadores hasta el consumidor final, que de pronto puede ver, por ejemplo, que suben los precios del producto que consume porque la mano de obra subió, porque no hay mano de obra disponible, pero también el inmigrante es consumidor. Es decir, hemos visto historias, por ejemplo, de periódicos que muestran los testimonios de restaurantes que han cerrado porque eran restaurantes que de pronto estaban en zonas donde iba mucha gente, digamos, hispana y resulta que ha bajado la gente que va y que consume. Es decir, el inmigrante cada migrante, si tiene las condiciones, digamos, perfectas para crear la riqueza, es un potencial creador de riqueza. Y cuando digo las condiciones perfectas, me refiero no a que le den al migrante subsidios, sino al contrario, que el sistema esté ordenado para que el migrante venga a trabajar y a crear esa riqueza y no a recibir los subsidios. Entonces, yo creo que aquí se van a dar contra la pared si esto se saca efectivamente. Ya hemos visto los informes de cómo hay ciertos lugares, industrias, sectores que la están pasando muy mal por la falta de mano de obra y no ha pasado todavía eso. Si llegan a sacar eso, yo creo que sería un golpe muy fuerte de realidad sobre lo que puede hacer la falta de mano de obra y la disminución de consumidores en una escala tan grande como podría ser esa. Claro, ahora, ¿qué tantas posibilidades, qué posibilidades reales tiene esta propuesta de ser aprobada y qué impacto podría tener en el voto hispano-republicano, Orlando?
A mí me da risa para recordar un poco, hacerle seguimiento a lo que decía Vanessa, un tuit de Stephen Miller poco después de Navidad, donde decía que estuvo viendo un musical de Navidad con Dean Martin y Frank Sinatra y recordando los tiempos en los que la migración no había destruido a Estados Unidos. Pues tanto Dean Martin como Frank Sinatra son herederos de inmigrantes, familias inmigrantes, de generaciones de inmigrantes. Y es que al final Estados Unidos sí es un país de inmigrantes. Hay ciudades enteras, grandes ciudades como la ciudad de Nueva York, que se han construido de mano de la migración, de una migración ordenada, de una migración con disposición a trabajar, de una migración que respeta el orden, que quiere contribuir. Evidentemente, eso es muy diferente a la migración descontrolada que hemos visto bajo la administración Biden. Pero es que una cosa no excluye a la otra. Valorar la migración como un activo que contribuye con la economía americana, con la cultura americana, que enriquece en vez de generar guetos aislados, etcétera, no es excluyente de al mismo tiempo entender que hay que tener una postura fuerte y firme contra una inmigración descontrolada, ilegal, sin ningún tipo de chequeo, y en el caso, por ejemplo, de la inmigración somalí, que no pueda asimilarse. Yo creo que ambas posturas son completamente armónicas y eso es algo que tiene que plantear la administración. Yo creo que el presidente Trump lo entiende. Él mismo ha valorado públicamente la inmigración calificada mientras ha propuesto medidas severas. Y yo creo que esa tiene que ser la fórmula. Si la administración o el Partido Republicano insiste en cerrar la puerta completamente a la migración, siendo Estados Unidos una nación de migrantes, Ana Paulina, ¿qué representa? Representa Florida, por Dios. ¿Qué es Florida? Entonces yo creo que eso sería una deriva suicida por parte del Partido Republicano. Ahora, en ese sentido, sí me gustaría preguntarles, y bueno, vaya, esta es una propuesta específica de Ana Paulina Luna, no quiere decir que todos los republicanos estén de acuerdo con ella, la va a presentar, vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Lo que sí es cierto es que el sistema migratorio no funciona tal y como está, ninguna administración reciente ha hecho nada para solucionarlo. ¿Cómo verían ustedes qué realmente se debería de hacer? Porque es cierto y es innegable, acabamos de hablar del caso de Minnesota, que hay comunidades que abusan y que han abusado de los beneficios migratorios, eso sin duda del país. ¿Cómo se debería, cómo luciría en lo práctico, Alfonso, tú que estás más familiarizado precisamente con el proceso migratorio legal de Estados Unidos? ¿Qué reformas beneficiarían a los Estados Unidos? Por ejemplo, a lo mejor, no sé, diciendo cosas al aire, limitar inmigración de países o culturas que no se asimilan a los Estados Unidos, porque sabemos que internamente había políticas de llenar ciertas cuotas, ¿no? Tanto porcentaje Correcto. De esto. ¿Qué otra cosa se te ocurre? ¿Crees que eso beneficiaría? ¿Qué podría ser benéfico para Estados Unidos? Bueno, hay dos aspectos. Primero que nada, hay que ser mucho más estratégico en cuanto a las personas que entran a Estados Unidos, ¿verdad? Y asegurarse que podamos hacer unas revisiones de antecedentes adecuadas. Si sabemos que en un país, de un país no vamos a poder hacer un chequeo adecuado, pues entonces no dejemos entrar personas de esos países, ¿verdad? Si sabemos que tienen grandes problemas culturales, asimilarse a una cultura como la nuestra, pues no creo que debemos dejarlas entrar, pero cada caso hay que tratar cada caso individualmente, con excepciones. Hay algunos países, como dije, y la administración Trump ha procedido de esa manera. Hay países donde sencillamente no tenemos acceso a bases de datos para poder hacer los chequeos adecuados, pues esas personas quizás temporariamente no debemos entrarlas. Yo creo que en cuanto a la asimilación, me parece que si el problema es económico y de beneficencia, es mejor hacer una reforma del sistema de beneficencia que de la inmigración, porque esos trabajadores extranjeros los vamos a necesitar, ¿verdad? Pero también hay que hacer una salvedad. O sea, lo que está pasando con los somalíes es algo terrible, pero esto es una comunidad ínfima, pequeñísima. La experiencia general de los inmigrantes en Estados Unidos ha sido súper positiva. La inmensa mayoría se asimila. Los hijos aprenden inglés, se integran, mejoran su condición económica. Entonces, el tratar de decir, como dicen algunos, los que favorecen este tipo de políticas, que la inmigración es negativa, pues eso no es cierto. Y no se puede utilizar la comunidad somalí, que es un outlier, como se dice en inglés, que es una excepción, para generalizar sobre toda la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Sencillamente no es cierto. Y yo creo que es importante discutir esto
tú tienes razón que es solo un proyecto que quiere presentar Ana Paulina, pero no es solo Ana Paulina, ahí ya hay varios congresistas republicanos que están hablando de esto, e incluso el propio Stephen Miller, como antesala a este anuncio de Ana Paulina, ha estado hablando de que la inmigración de los pasados 60 años ha tenido un efecto negativo en los Estados Unidos, lo que no es cierto. Entonces yo creo que es importante, y por eso lo hacemos en este programa, tomar nota de esto, y esperemos que no vaya más lejos. Pero yo creo que sí va a haber un movimiento de grupos restriccionistas en la base MAGA de empujar esto. Yo espero que no llegue muy lejos, porque sí creo que la mayoría de la base del presidente no apoyaría este tipo de propuestas. Cerramos contigo el tema. Vanessa, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que uno de los grandes vacíos es el sistema, el gran sistema, digamos, de bienestar que tiene este país y que abre las puertas para este tipo de cosas que, por supuesto, molestan a los americanos. Cuando uno le pregunta a la mayoría de los americanos o cuando mira las encuestas a ellos, lo que les molesta al americano en general es muy abierto a la migración. Lo que les molesta es que con su dinero se le pague a gente que no trabaja y que ni siquiera son americanos, y eso yo creo que todos lo podemos entender. Cuando a principios del siglo XX llega toda esa migración, por ejemplo, de Italia, ¿qué hacían los italianos? Porque en ese momento el estado de bienestar no era tan grande, o sea, era nada a comparación de lo que es ahora, y por supuesto era casi que imposible para un migrante incluso acceder a ese estado de bienestar, que eran lo que hacían esos migrantes italianos. Entre ellos se colaboraban, entre ellos se juntaban y se pagaban la salud, entre ellos se daban trabajo. Es decir, ese tipo de cooperativas y de ayudas que se hacen entre grupos de apoyo, incluso entre los mismos migrantes, funcionan, y así funcionaba antes el mundo, y el estado de bienestar no era tan amplio. Entonces es una pena que ahorita se hable, cuando se habla de migración, no se habla del problema, digamos, de fondo, de la raíz, que en realidad perjudica a los americanos, molesta a los americanos, y que tienen toda la razón en eso. Y recordemos que quizá quienes ayudaron a cambiar esa perspectiva en gran medida fue la administración Biden, que comenzó a pagar hoteles para los migrantes, que comenzó a dejar entrar personas de manera indiscriminada, sin el proceso legal, darles teléfonos pagados, darles algunos otros beneficios que antes no se daban, y claro que eso ha causado la molestia y la reacción que estamos viendo ahora del pueblo estadounidense en rechazo a este tipo de medidas. Se nos acabó el tiempo, compañeros. Gracias, como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a usted por ser parte de Voz News, por su apoyo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, y muy importante, tómese un minuto, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, y suscríbase. De esta manera usted nos ayuda a seguir creciendo. Comparta nuestro contenido y así podemos seguir trabajando para usted. Que tenga una excelente noche, y si Dios lo permite, le esperamos el día de mañana, el último día de este 2025. Buenas noches y bendiciones.